Familias fuertes y estables forman individuos sanos y libres, que constituyen una sociedad de bendición. Te invito a que juntos exploremos cómo edificar a la familia de acuerdo al diseño de Dios. Yo soy Daisy Montoya y creo que los mejores regalos son programas para conectarte, sentir, crecer y reflexionar. Espero que este sea uno de ellos. Acompáñame y participa. Muy buenos días. Tengan todos ustedes aquí en la 94.1 FM, transmitiendo también desde la página de Facebook de Edificando a la Familia. Aquí les habla su servidora Daisy Montoya y buenos días, Sonia. ¿Cómo estás hoy? Buenos días, muy buenos días para todos los que nos escuchan. Es una alegría poder estar con ustedes esta mañana en 94.1 FM. Para todos los que nos escuchan de todos los países, de Colombia, sí, de Ecuador, Bogotá en Colombia, Cali, Calima, y en Texas, aquí en Dallas, en Arlington. Estamos muy contentos de estar esta mañana con ustedes de nuevo y de traerles este hermoso tema que tenemos hoy, ¿no, Daisy? Sí, gracias. Y de verdad que estamos súper bendecidas. Hoy amanecimos con 64 grados Fahrenheit aquí en Austin, en Round Rock. De verdad que es divino, un ambiente súper fresco. Ya empezó, ¿verdad?, entrando hacia el otoño, así que es una bendición. Nuevas son las misericordias del Señor cada mañana. Y es para mí un placer y de verdad, si te estás conectando ahorita, este programa es para toda la familia, es para edificar a la familia. Traemos herramientas que nos van a ayudar a hacer familias fuertes en todos los sentidos. Está dirigido desde el más pequeño hasta el más grande de tu familia. Así que corre, compártelo, compárteselo a las amistades. Como dice Sonia, nos están viendo desde diferentes partes del mundo. Así que gracias por estar allí conectado, gracias por compartirlo y danos un like, que también estamos en YouTube, dales un like para que podamos seguir propagando y continuando este mensaje que es para edificación y basado totalmente en la palabra de Dios. Así que es un honor para mí, de verdad, estar hoy otra vez más aquí, trayéndoles un mensaje que es polémico un poco, ¿verdad? Porque es cómo mantener la paz en mi familia en medio de una situación de crisis. Y estamos viviendo tiempos de crisis, ¿verdad, Sonia? O sea, tiempos no solamente de miedo, de temor. Hay situaciones que nos van de repente a estar sucediendo, ya sea dentro del entorno de la familia, con hijos, con relaciones, ¿verdad? Pero también vamos a poder estar viendo lo que nos está pasando alrededor. Hay muchos rumores, hay reglas, hay leyes, hay una cantidad de cosas que pueden estar influyendo para que dentro de nosotros, dentro de la familia, dentro de nuestro trabajo, pues haya un poco de pánico, digámosle así, de mucho miedo. Y realmente eso se contrapone y es opuesto a lo que Dios nos pide en la palabra de Él, que nosotros tengamos paz. Y muy fácil es decir, bueno, tengan paz, pero primeramente que nada, ¿qué es paz? Humanamente lo podríamos decir que paz es un estado de tranquilidad, es un estado donde no tengo nada de problemas. De hecho, recuerdo en una vez que estuvimos haciendo en un encuentro y decían, bueno, ¿qué es paz para ti? Y algunos decían, es estar en la playa, es de repente estar en una montaña sin nada de bulla, sin nada de carbón alrededor, de tráfico, o sea, ausencia de conflicto, ausencia de problema, ausencia de temor. Pero realmente la paz que
nos quiere dar el Señor es una paz que, como dice en su palabra, sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que proviene de solamente saber que Él está con nosotros. Y yo les voy a pedir que vayan a Isaías 9:6, los que tengan su Biblia allí a la mano. Y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. En un mundo lleno de guerras, de violencia, es difícil ver cómo Jesús podía ser el Dios omnipotente que actúa realmente en esta historia humana, reencarnando la paz. La presencia de Dios en nuestras vidas es la que realmente nos va a dar esa paz. De hecho, en hebreo se utiliza la palabra shalom. Y shalom quiere decir la paz sea con ustedes. Pero esa paz que ellos daban o que ellos transmitían y en el significado era unidad en espíritu con nuestro Creador. O sea, que cuando yo estoy diciendo la paz sea contigo, estoy diciendo, ¿verdad?, que espiritualmente haya una unidad entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros realmente cuando experimentamos esa paz es porque estamos en total acuerdo y en armonía con la voluntad del Padre. Así que esa paz es la que nos quiere dar el Señor. Y yo los voy a llevar a que cuando nosotros no experimentamos la paz, estamos experimentando el temor, el miedo. Y me dicen la palabra que el miedo realmente no proviene de Dios. Dice la palabra del Señor que el verdadero amor saca fuera todo temor. ¿Y qué es el amor? La palabra del Señor nos dice que Dios es amor. Es la definición más grande de amor. Yo los quiero llevar a Marcos 11, dice del 22 al 24, y le dice, Jesús dijo, tengan fe en Dios. Y les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de allí, no sé si lo tienen en pantalla, y le dice a ese monte que se quite, se quitará. Nosotros realmente podemos basar nuestra paz en tener fe en Dios. Amén. Nosotros no podemos basar nuestra paz en las habilidades o en los talentos de nosotros mismos o en lo que pueda proveernos el hombre o lo que nos pueda dar un gobierno. O sea, nuestra paz debe provenir de lo que Él es y lo que Él ha prometido en su palabra para nosotros. De hecho, el temor y la fe tienen algo en común. Ambos piden que creamos algo que no podemos ver. Exacto. Por eso es que la definición más grande en Hebreos 11:1, ¿verdad? La conseguimos y dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo puedo tener fe si hay personas que dicen, no, si yo veo, yo voy a creer en Dios. ¿Sabes qué? Esa fe no es una fe verdadera, es una fe basada en obras. O tibia. O tibia, ¿verdad? Pero esa fe que a mí me dice, ¿sabes qué? Si yo sé que Dios está en mí y que Él está obrando, entonces yo no tengo por qué temer. Y esa es la fe que hoy queremos decirle, no solamente al mundo, sino también a la iglesia. Se nos ha olvidado que realmente el autor y consumador de la fe es Cristo Jesús. Y que realmente lo estamos minimizando y estamos minimizando su obra cuando tenemos miedo, cuando tenemos temor. El miedo y el temor no habla de una madurez espiritual. Al contrario, es de una tibieza. Y dice, voy a llevarlos, de hecho en Job 3:25-26, dice que lo que más temía le sobrevino. Yo veo a tantas personas hoy en día y dicen, bueno, pero ¿cómo es posible que yo voy a hablar de lo que está pasando? Me enfermé. Y yo digo, ¿sabes qué? Lo que tú más temes, eso te va a sobrevenir. Si yo temo enfermarme, pues me voy a enfermar. ¿Sí? Pero si yo creo que más grande es el que está en mí que el que está en el mundo y que
así como vino algo a mi vida, así mismo se va. Pues mira, eso va a ser así. Exacto. Yo les cuento que yo hace un año, porque fue para el mes de mayo del año pasado, empecé a sentirme mal. Y voy a contar esto rápidamente, pero como un testimonio, porque dice que la fe, tenemos, ¿verdad? Que la fe es por el oír la palabra de Dios. Y yo me alimento de lo que escucho, yo me alimento de la palabra de Dios, pero también nos tenemos que alimentar de los testimonios, porque eso me va a dar a mi llenura, a mi espíritu, ¿verdad? Dice que yo en ese momento recuerdo muy bien que me empecé a sentir mal, empecé a tener dolores de cabeza, yo empecé a tener escalofríos, empecé a tener fiebre, y en ese momento entra a mi mente, puedes tener el virus, ¿verdad? Y de hecho no me gusta ni decir el nombre, no le voy a dar autoridad ni le doy poder, ni ningún tipo, porque el único que tiene corona es mi Cristo Jesús. Amén. Así que yo dije, no, ¿sabes qué? En ese momento, no, humanamente, dije, ¿será que lo tengo? Y gloria a Dios que Dios usó a mi hija, Dayana, y en ese momento, cuando ella entra a la habitación, yo le digo, ¿sabes qué? Mira, tengo estos síntomas. Yo creo que pueda tener el virus. ¿Será que voy a hacerme el examen? Y ella me dice, mamá, yo te he visto tantas veces orando y guerreando. ¿Qué es eso para ti? Si Dios está en ti, ese virus, esa enfermedad no tiene autoridad sobre tu cuerpo. Y eso fue como para mí, de verdad, fue una confrontación, una cachetada en ese momento espiritual. Y yo le dije, tienes razón. Me dice, ¿va a cambiar en algo que tú salgas corriendo, mamá, y te hagas una prueba? No. Toma la autoridad que Cristo te ha dado. Y yo dije, tienes razón. En Santiago, en Juan 14:13 decimos que tenemos autoridad en Cristo Jesús. Y que cualquier cosa que pidan en mi nombre, dice, yo lo haré. Y eso lo podemos ver. Y yo dije, claro que sí. Dice la palabra del Señor que ningún arma forjada en contra mía puede prosperar. Y si yo estoy contigo, Señor, ¿quién contra mí? ¿Verdad? Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Y eso lo tomé en ese momento y dije, ¿sabes qué? Mi cuerpo le pertenece a Cristo Jesús. Yo soy templo del Espíritu Santo. Así que, como te llames, le dije así, como te llames, sales ahora mismo de mi cuerpo. Porque este cuerpo es santo, este cuerpo le pertenece a Cristo Jesús. Y la sangre corre sobre nosotros. Y la sangre del Cordero tiene poder y limpia todo lo que tenga que limpiar. Y de verdad, yo escucho a personas que me dicen, ¿cómo lo has hecho? Porque, Sonia, a mí me ha tocado cuidar personas enfermas. Y me ha tocado también lidiar con personas tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, que me dicen, no, eres irresponsable por estar cuidando tal vez a una persona enferma con este virus y no pensar en ti o no pensar en los demás. Y yo le dije, ¿saben qué? Primero está el propósito que Dios ha puesto en mi vida. Y Él nos ha llamado a ir y a orar por los enfermos. Y Él nos ha enviado a que pongamos manos sobre ellos y que sanen. Autoridad. Él nos ha dado autoridad. Y en eso yo no voy en mi propia elocuencia o mi propia sabiduría de Cristo Jesús. Así que dice en Deuteronomio 31:8, se los voy a leer porque este versículo me ha acompañado a mí a donde yo quiera, donde yo voy. Amén. Y a poder vencer cualquier tipo de crisis, que no solamente las enfermedades, en cualquier tipo de tribulación, llámese financiera, llámese de relaciones. Y dice, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará, ni te abandonará. No temas, ni te desanimes. ¡Wow! Esa palabra tiene que traer a ti una fe viva,
O sea, si hay algo que nos podemos agarrar para poder tener paz en medio de una crisis, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso es que yo le decía aquí a mis compañeras y el pastor de cabina, hay tanta palabra que me confirma a mí, y yo quisiera darle tal vez en una hora y no se puede, tanta palabra que nos confirma que no nos desanimemos, que no nos desalentemos, que no tengamos miedo, porque Dios está con nosotros. Y dice esa palabra, o sea, yo la tomo. Tal vez se te olvida cualquier otra, pero que no se te olvide Deuteronomio 31:8. Que Él está contigo, que Él va frente a ti, que Él va a hacer frente a cualquier enemigo. Yo recuerdo que en las escuelas dominicales nos hablaban de David. David se enfrentó a Goliat y todos decían, wow, pero ese chiquitico, ¿verdad? Flaquito, un muchacho como de 17 años en ese momento, ¿verdad? Que se enfrentó a Goliat, un gigante. Yo no sé ese gigante que tú puedas estar en este momento teniendo enfrente, sea una enfermedad, sea un divorcio, o sea una relación que está en vista de una separación. Esto que estamos viviendo ahorita. Esta mañana a mí me llamaba alguien, Sonia, te comento y les comento a ustedes que nos están escuchando allí en este momento, en temor, pero un miedo increíble y me llamó justo cuando yo estaba terminando de orar y fue así como que yo no le iba a agarrar el teléfono porque estaba en ese momento terminando mi oración, pero algo me dijo, el Espíritu Santo me dice, agarra el teléfono. Y cuando yo tomo el teléfono, esta persona estaba en una crisis, en una ansiedad. Óiganme, estamos viviendo los peores momentos de ansiedad. La gente se está enfermando por ansiedad, por el estrés, por el miedo. El miedo te paraliza. La fe te hace libre. El miedo te ata. La fe rompe cadenas. O sea, estamos viviendo ese tiempo donde solamente tú tienes la decisión de a quién quieres oír. Dice, si en Romanos 10:17 nos dicen que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, nosotros tenemos que decidir qué debemos oír, qué decidimos oír. Si tú quieres alimentar tu fe, oye, escucha programas como estos. Escucha prédicas cristianas, ¿verdad? Prédicas que te den aliento, que te den palabra de fe, palabra de vida. Testimonios. ¿Sí? Pero hay veces que si yo estoy contando un testimonio, por lo menos que le estaba diciendo, y personas que dicen, no creo. Y yo digo, wow, o sea, no te estoy diciendo que esto pasó, o sea, si no quieres creer, porque, wow, tenemos en la palabra del Señor cantidad de versículos, ¿verdad? Si quieres ver los evangelios de Juan, Mateo, Lucas, Marco, vas a conseguir cantidad de testimonios de por qué Dios hacía milagros, porque la gente creía, ¿verdad? Dice... Porque lo coges en el instante que está mandado, ¿no? Así es, o sea, él de hecho, voy a llevarlos, déjenme buscarlo aquí. Quiero llevarlos se me fue en este momento. En Marcos, perdón. Si pueden poner Marcos, no sé si lo tienes por allí, Sonia, Marcos 9, 23 al 24, Marcos 9, 19, perdón. Le llevan a una niña endemoniada a los discípulos, ¿verdad? Y los discípulos no pudieron sacarle el demonio. Y entonces este padre desesperado le lleva a la niña a Jesús y le dice, tus discípulos, tus amigos no pudieron sacarle este demonio, ¿verdad? ¿Y qué se voltea y dice Jesús? Y dice, hay generación incrédula. Hay generación incrédula. Dios nos está diciendo en este momento, ¿por qué es tan difícil para nosotros como iglesia creer en este momento?
Yo escucho personas que me dicen, yo quisiera ver que las iglesias hubiesen milagros como en la iglesia primitiva, que levanten muertos, que levanten gente de las sillas de rueda, que saquen demonios. ¿Saben por qué lamentablemente no podemos verlo? Porque no hay credibilidad. Y cuando tú no crees en algo o en alguien, es porque realmente no lo conoces. Y esa es la raíz de esto. La incredulidad se basa en que no estamos creyendo en ese Dios que no solamente ha hecho el cielo, la tierra, que nos hizo a nosotros, sino que nos ha mostrado una y otra vez que Él existe. Amén. Yo, en mi vida, yo lo llamo así, y mis propias hijas lo conocen, mis nietas, que mi vida habla de mucha fe. Yo he vivido por fe, literalmente. Yo recuerdo mi primera hija cuando nació con anomalía del estómago. O sea, sí, yo tengo cantidad, pero uno de esos es el que realmente marcó mi vida, porque yo no era en ese momento seguidora de Cristo. Yo creía en Dios, pero no era seguidora de Cristo. Yo nunca había abierto la Biblia para poder buscar y despedirle al Espíritu Santo que me diera ese discernimiento de su palabra. Y recuerdo que los médicos a los 17 días de nacida mi hija me la desahucian. Me dicen, su hija va a morir, porque ella nació con un problema estomacal y al momento de estarla operando, ella le da un paro cardíaco y un paro pulmonar. 17 días de nacida, su corazón no podía resistir, sus pulmones no podían resistir. Y recuerdo que cuando, después de 4 horas de estar en quirófano, sale el doctor y la niña en terapia intensiva y me dice, yo no puedo hacer más nada. Pero él sabía que yo era una mujer de fe porque, bueno, me veía rezando en ese momento, ¿verdad? Yo estaba en la iglesia católica y rezaba en ese momento con mi familia, que ahora digo, qué maravilloso es cuando podemos orar, porque orar es hablar con Dios, es tener una relación íntima con Él. No se trata de cuántas palabras repetitivas, sino cómo abrimos nuestro corazón. Y yo recuerdo que en ese momento, ese médico me dijo, Daisy, yo no puedo hacer nada por tu hija, pero, y levantó su mano y me dice, pídele al gran médico que te la salve. Wow. Dios usó la boca de ese hombre para darme a mí, en mi corazón, convicción, para darme fe. Y yo recuerdo que yo le dije, gracias, Él sí lo va a hacer. Los que me conocen saben que soy, o sea, un poquito testaruda, ¿verdad? Que cuando pienso algo y quiero algo, o sea, voy y persigo y lo persigo hasta que lo consigo. Amén. Y gracias a Dios, Dios lo ha usado para bien. Exacto. Ha usado este carácter para bien. Y yo en ese momento cerré la puerta de la habitación y me hinqué en el piso. Y en ese momento yo no sabía lo que estaba haciendo, pero hoy en día que veo y volteo, ¿verdad? Y me veo en ese tiempo, hace 29 años ya, que yo estaba clamando. Y yo en ese momento no le decía, ¿por qué me castigas? Porque no, yo lo que decía era, recuerdo que decía era, tú tienes el poder para hacerlo. Amén. Tú lo puedes hacer, porque si tú me la pusiste en mi vientre y le diste vida, tú también tienes el poder para restaurar su salud, para sacarla de esa condición que está ahorita. Le imploré, le pedí, por favor, hazlo, como quien le está implorando, ¿verdad? Ahí en una persona frente a frente. Y Dios no me deja mentir y no puedo mentirlo. Mi hija está de testigo hoy en día. Ella es el mejor testimonio y hay radiografías y hay cantidad de cosas de que eso pasó, ¿verdad? De hecho, en la clínica donde eso fue en Venezuela, quedó como un testimonio de un milagro de Dios. Amén.
Dios se glorificó en ese momento, porque ella, a las 3 horas de yo haber estado hincada allí en el piso, mi hija empezó a respirar, los aparatos empezaron a funcionar, su corazón empezó a bombear, la sangre empezó a producir glóbulos rojos, plaquetas que se habían bajado, todo empezó y los médicos dijeron, ¿qué pasó aquí? Una mujer que creyó en ese momento y tal vez ese doctor se puso de acuerdo conmigo y en ese momento mi hija fue sana. Hoy, para contarlo, 29 años después, en enero cumple 29 años mi hija, y cada vez que yo la veo, yo digo, tú eres el testimonio vivo. Si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Solamente basta creer. Esa es la fe ciega. Es la fe ciega que tuvo esa mujer de la hemorragia que habla en la palabra del Señor. Esa fe que decía, solamente si tocara el borde de su manto, yo seré sana. Esa fe que no proviene de lo que me puede dar el hombre, sino proviene solamente de lo que Dios nos puede dar. Sonia, yo sé que tú eres una mujer de fe también. Cuéntame, ¿tú has vivido esa evidencia del poder de Dios? Mira, he tenido la oportunidad de conocer la fe de diferentes maneras, materialmente y también en enfermedad. Una historia medio parecida a la de tuya. Cuando mi niña segunda nació, convulsionó como al segundo, creo que a la segunda semana, y la llevamos al doctor y le encontraron un tumor en la frente, el cual me dijo que no había manera para un bebé tan pequeño de operarla. Yo fui a la casa porque me dijeron que de urgencia tenían que hacer una junta con los doctores para hacerle una ecografía, para hacerle unos exámenes, para ver qué se podía de pronto hacer. Yo fui y no sé por qué, pero sentía en el corazón una paz de que el Señor era el que me iba a dirigir en eso. Llegué a mi casa y en mis rodillas le dije al Señor, tú me diste esta niña, tú la trajiste a mi vida y si tú quieres que ella viva para ser tu hija, dime qué debo hacer o dame las fuerzas. Si la tengo que enterrar, dame las fuerzas, porque era tan definitivo. Y el Señor me llevó a Hebreos que es tan hermoso, me dijo Así eso. Es. Me dijo exactamente lo que estábamos diciendo tú, Hebreos 11:1, donde dice que la fe es lo que no vemos y sabemos que va a pasar. Así es. Eso es haciendo una breve parte del Hebreos, que es lleno de testimonios como eso. Inmediatamente fuimos y para hacer corto mi testimonio, se juntaron 5 doctores, hicieron la ecografía y no le encontraron tumor. Por ninguna parte. Desapareció porque él me dijo que ella iba a vivir. En este momento mi hija es una niña que ha traído testimonio de muchas maneras porque para ella ha sido difícil su caminar. Es como que creo que ha sido escogida para un testimonio de su vida. Amén. Entonces, cada día que pasa, cada año de su vida, hasta los 3 años no caminaba y un día caminó porque el Señor nos dijo que caminar, todos la vimos en nuestra familia y con esto quiero traerles que es lo que tú no ves, pero tú sabes, esa fe que te lleva a un encuentro personal de dejarlo todo en sus manos. Igualmente, en la parte económica, mi hijo, cuando su padre murió, era bully en el colegio, lo trataban mal, porque al principio no pude, sino ponerlo en un colegio público, y como su padre había muerto, estaba débil, se encontraba quebrado en muchas maneras, y yo como madre soltera solamente oraba con él, le daba fuerza, pero él enfrentaba una vida totalmente fuerte allá, lo insultaban. Llegué a la conclusión de que tenía que ponerlo en un colegio cristiano. Y
vendí todo lo que podía para poderlo llevar allí y mi hijo comenzó ese colegio, ya faltándole 3 años para graduarse. Y fue cada año, fe en mis rodillas diciéndole, Señor, esto, vendía todo lo que Él me traía, todo lo que yo pudiera hacer y me daba esa fe de lo que no podía ver, pero que iba a pasar. Al final, y esto es hermoso, este testimonio es hermoso, yo ya no podía más, ya dije, Señor, yo ya no tengo más que vender, estoy haciendo 3 trabajos, un colegio privado son $5,000 a $6,000 al año y tenía su excursión también. Él cantaba para el colegio, él hacía toda la parte de alabanza y había crecido, su fortaleza en Dios era grandísima. Yo decía, no puedo sacarlo de este colegio. Y a lo último, ya no tenía el dinero para pagar su último año. Y yo le dije, hijo, vamos a tener que tal vez salirte de este colegio y hacer el último año. Me dice, mamá, ¿qué? Me dice, acuérdate del Dios que servimos. Si Él me quiere aquí, Él lo va a permitir. Le dije, pues yo no tengo manera materialmente. Y fui a la parte de la rectoría y le dije a la rectora que yo lo sentía mucho, que yo no podía hacer el último año, pero ¿cómo vas a sacar al niño? Es que no tengo el dinero para hacerlo. Y creo que el lunes va a ser el último día. Y me fui a casa. Y alabamos al Señor todo el día, mi hijo y yo alabamos porque él canta con su guitarra y alabamos y le dijimos al Señor, en tus manos estamos. El lunes cuando fue a sacarlo, me dice la rectora que no tenía que sacarlo, que alguien había pagado $5,000 el año entero y que no solamente el año entero, pero que le habían pagado la excursión del colegio. Wow. Y le habían habido comprado el gown para graduarse, o sea, testificando que él se iba a graduar. Wow. Entonces, quiero decirles que el Señor obra en la parte material, en la parte espiritual. La fe de nosotros es la que hace el producto de lo que está delante de ti. Hay cantidad de bendiciones que cuando estamos en una iglesia, los pastores dicen, yo hoy les mando salud, les mando fortaleza, y la gente no recibe esto. Pero si tú miras y dices, Señor, yo recibo eso que tú tienes para mí. Así es. Yo estoy lista a recibir hebreos en todos tus testimonios de todo lo que hizo para tantos en la palabra. Y tú recibes eso, tu vida va a cambiar. El miedo va a ser mucho menos porque, o sea, ojalá se fuera del todo, pero parte del miedo también nos hace crecer en fe y también nos hace ser lo que somos hoy, porque cuando caemos en rodillas por momentos, aunque conozcamos a Dios fuertemente y te cuente todos estos testimonios que te estoy contando hoy, somos humanos y hay momentos en que nos quebramos y decimos, oh Dios, ¿dónde estás? Y temblamos. Pero Él nos recoge en sus manos y nos dice, acuérdate, no es lo que tú ves, es lo que yo tengo para ti. Así es, amén, amén, qué hermoso. Fíjate que cuando tú estabas hablando, vino a mí Filipenses 4, 6 al 7 y dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, que fue lo que tú hiciste, ¿verdad? Y es lo que debemos de hacer, amén. Saber que ir a esa fuente. ¿A quién le estamos pidiendo? Que en vez de llamar, a veces llamamos una amiga, sí, para que se ponga de acuerdo con nosotros en el momento para orar, oye, amiga, pero que tenemos ese acceso en Cristo Jesús. Por eso comencé esta plática. En Cristo Jesús tenemos ese acceso para ir al Padre y poder pedirle, y no es de acuerdo a pedirle porque nosotros hemos hecho esto o aquello, somos buenos. Esto, mira, porque me trajiste algo. Una de las cosas más importantes de todo esto también es que tú tienes que saber que cuando tú estás en ruego al Señor, tú tienes también que hacer tu parte. No es que, esto va a pasar y ya. Yo en mis rodillas le di gracias por anticipación a Dios. Gracias por lo que yo no veo, pero sé que va a pasar. Amén. Esa palabra era mi fortaleza. Gracias por lo que veo. Gracias por lo que veo, Señor. Y cuando caminamos en el hospital para mi hija,
sabiendo que me habían dicho que iba a morir o que iban a ver de qué grande era su tumor. Gracias por lo que no veo y va a pasar. Cuando mi hijo lo saqué del colegio, Señor, gracias porque lo que yo no veo, pero sé que va a pasar y sé que va a ser bien, porque todo lo de Dios de todas maneras, aunque se vea como medio así, es bien. Y esa fortaleza y esa palabra, porque la palabra también hace que... La palabra tiene poder. El poder, esa palabra es la que va abriendo todas esas fuerzas para que sigas adelante y para que se obre el milagro. Fíjate que tú acabas de decir en Proverbio 18:21, nos dicen que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca. Amén. ¿De qué nos estamos nosotros nutriendo para tener vida o para tener muerte? Exacto. Si lo que estás diciendo constantemente, por eso es que es tan importante, vuelvo a repetirlo, estás oyendo lo que si estás oyendo pura calamidad, si estás oyendo puro, no, se están enfermando, no, si no haces esto, entonces te van a votar, si no haces esto, eso está trayendo ansiedad, eso está trayendo temor, pues entonces empiezas a proclamarlo con tu boca y eso va a venir. Amén. Ya, eso va a ser que sí, porque lamentablemente es así. Puedes tener fe en cosas negativas como también fe en cosas positivas. Y nosotros debemos de saber que tenemos que orar intencionalmente, pero la oración no se dedica solamente a que voy a las 6 de la mañana a la iglesia o a las 10 de la noche, a las 9 de la noche a la iglesia o en mi cuarto, en mi closet, y oro y digo, sí, yo reprendo y yo hago, o sea, ahí con el Señor y agarro la palabra, pero luego cuando viene el problema digo, ay, yo creo que tengo, ay, yo tengo miedo, ay, entonces has desbaratado, o sea, déjame decirte, has desbaratado toda la guerra que habías tenido. Exactamente. Si le habías cerrado las puertas al temor y le había cerrado la puerta a la calamidad, a la enfermedad, al divorcio en tu hogar, mira, vuelves a abrírselo cuando realmente con tu boca estás declarando esa fatalidad. Un ejemplo, una vez vi una persona y me dijo, hermana, yo quiero que ore por mí y mi esposo porque tenemos problemas. Y yo le dije, sí, vamos a estar orando, y oré con ella. Y cuando terminamos de orar, no habían pasado ni 5 minutos y estamos hablando y ella dice, es que yo sé que él no va a cambiar. Entonces, y así anuló todo. Anuló. Y yo le dije, si no crees, entonces no va a cambiar. Porque realmente la fe activa el milagro. Y fe es creer. ¿Sí? De hecho, a nosotros podemos decir que algo, mira, como decías tú visionaste. O sea, cuando yo tengo fe, no es algo que yo estoy viendo. Y al contrario, hay veces que tú dices, pero ¿cómo? Esto es imposible. Yo literalmente, por eso les digo, yo he visto cosas grandes, he visto de que a mí en una oportunidad me dijeron, tiene unas bolitas en sus senos y eso puede ser cáncer, y no eran una, eran como 7, ¿sí? Y a mí entró en ese momento el miedo, y yo le comentaba a Sonia en estos días, ¿verdad? Cómo en ese momento el Espíritu Santo me confronta en esa sala de la habitación del hospital. Y yo he tenido varios encuentros con el Espíritu Santo en lo que se refiere a la salud. Por eso es que yo siento que en esa parte hay un propósito en mí. Amén. ¿Sí? Porque Él me confronta y me dice, ¿por qué tienes miedo? Sí. Y yo le dije, ay, de mis hijas, y si las dejo, y si yo me muero. Y me dice Él, es que tus hijas, la protección de tus hijas no proviene de ti, proviene de mí, me dice el Señor en ese momento. Y yo, ok, sí, es verdad. Y me dice, ahora, si yo tengo la autoridad en ti y quisiera llevarte de este mundo, ¿tienes miedo de irte conmigo? Y me confrontó, Sonia. Así es. Me confrontó, porque vemos muchos cristianos, ¿verdad?, que estamos temerosos. Y yo dije, pues sí, o sea,
le empecé a decir cuáles eran todos mis temores en ese momento y él me contestaba. Y en ese momento me estaba confrontando. Y yo le dije, ¿sabes qué? Tienes razón, le dije al Señor, tienes razón. Si tú tienes toda la autoridad y la potestad para dejarme o para llevarme. Entonces solamente te pido que me des paz en mi corazón en medio de esta situación y que también le des paz a mi familia, a mis hijas. Y Sonia, en ese momento, no te puedo, pero había tanta tranquilidad, tanta pues, paz en mí, que yo dejé de sudar mis manos, estaba súper tranquila. Entró otra vez la persona que me estaba haciendo el eco a la sala, me volvió a hacer los ecos y me dijo, en una semana tienen los resultados y las vamos a llamar para ver si hay que quitárselos, hacerle biopsias y todo esto. Y a la semana, Sonia, a la semana no habían contestado cuando esas peloticas todas desaparecieron. Amén. Ese es el Dios que servimos. Ese es. Yo no me preocupé más. O sea, sí, yo me acuerdo que mi nieta me iba a abrazar y como que yo le decía, no mucho porque me dolían. Exacto. ¿Verdad? Entonces, pero ya dejé de que eso ocupe mi mente en las promesas del Señor. Y hay algo que yo te quiero decir esta mañana. Necesitamos recordar las promesas que Dios te ha dado, porque realmente en las promesas es que vamos a conseguir la paz, la sobriedad, la sabiduría que necesitamos para tomar decisiones, para tomar, como dice en su palabra, todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Porque van a venir esos ataques, van a venir pensamientos de temor, pensamientos de miedo, pero nosotros debemos de tomar la autoridad que Cristo nos ha dado. Dice en el Salmo 37:4, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Pasar tiempo con Él y estar con Él es lo que te va a dar a ti la fortaleza. Si sigues pasando tiempo en el televisor, viendo las noticias y las malas noticias, porque déjame decirte que en este momento hay mucha confusión, hasta de lo que podemos escuchar afuera y ver en la televisión. Tenemos que por eso pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento para escuchar de dónde está viniendo la información que mis oídos y mi mente está recibiendo. Entonces, no hay mejor refugio, no hay mejor lugar para deleitarnos que en la palabra del Señor. Y como les decía al principio, nosotros tenemos que fundamentarnos la fe en Dios. Estamos ahorita en este programa se llama, ¿verdad? ¿Cómo podemos mantener la paz en nuestra familia en tiempos de crisis? Para resumir, para los que han entrado en este momento, estamos transmitiendo desde la 94.1 FM Dios habla hoy y por la página de Facebook. Gracias a las que se nos están conectando. Gracias, Betty. Gracias, yo no sé cuántas allí, no lo puedo ver muy bien, pero mil gracias por estar aquí. A todos los que están conectados en este momento, mil gracias. Mil gracias, Ana. Mil gracias, Silvia, mil gracias, Dayana, Viviana, gracias por estar allí conectados. Pero en este momento estamos diciendo, creer en Dios, tener fe en Dios es lo primero. Saber quién es Él y el poder de Él es lo primero que nos va a ayudar a mantener la paz en momentos de crisis. Segundo, alimentar esa fe. ¿Cómo la alimento? Con la palabra del Señor, con la oración y con los testimonios de qué te estás realmente alimentando. ¿Sí? Tercero, saber qué es lo que queremos. Porque dice en la palabra del Señor que para el que cree todo le es posible. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Porque el Señor quiere que vayas con una oración, ¿verdad? Intencional. Señor, ¿qué es lo que quiero? Esto es lo que yo quiero.
Y si no sabes qué es lo que quieres, pídele al Señor sabiduría. Exacto, sabes, un consejito que ha funcionado mucho en mi vida, ¿no? Y en la vida de mis hijos, es tener los versículos en el baño, comprar los cuadritos en las Las pueden hacer en un papelito tiendas, y los exacto, en las ponen en tiendas su... cristianas, donde dice yo y mi familia te servimos a ti. Eso está marcado en tus paredes. Yo escojo según la situación que estamos pasando en mi vida o en mis hijos y cojo los versículos que van con lo que yo necesito en ese momento de mi vida, por ejemplo, de paz, de salud, de Así fuerza, es. y los coloco en mi baño, en mi cocina, cuando camino, me acuerdo, mira, el Señor dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré en Jeremías. Y te mostraré grandes cosas ocultas que tú no conoces. Ese Dios que tú eres, muéstrame. Y edifica mi familia para nosotros seguir una corrección. Si estamos hablando mucho del prójimo, si estamos siendo egoístas, si estamos siendo, como dicen en inglés, self-centered, mucho mí, yo, o también o poner esas oraciones de alabanza y decir gracias Señor por mi casa, porque tenemos, a pesar de toda esta pandemia que tanto ha quitado, ha dado mucha oportunidad de que las familias crezcan, de que puedan reencontrarse con sus hijos que llevaban en la mañana al daycare y su papá se iba para una parte y su mamá para el otro. Es que mira, ahora se reencuentran, como dicen, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Exacto. Y estamos viendo, la división no viene de Dios. Uh-huh. Ya por allí tenemos que tenemos que traer sabiduría y tenemos que pedirle al Señor sabiduría porque la división no es del Señor. Exacto. Esto ha traído, todas estas reglas, todo esto ha traído demasiada división dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en nuestras familias. Yo he tenido personas que dicen, yo ni siquiera he besado a mi esposo, ni siquiera lo he abrazado. Y yo digo, wow, o sea, no podemos, esto está saliéndose realmente de las manos, porque esto es una generación, como dijo Jesús, generación incrédula. Uh-huh. Incrédula. Le hemos estado dando más autoridad y más poder al temor, al miedo, a la fatalidad, a la enfermedad, que a la sanidad que el Señor nos provee. Fíjate que en Santiago 5:15 dice, la oración de fe sanará al enfermo. Así es, así es. Entonces, ¿por qué estamos orando? Y dice, pero yo oré, hay algo, tenemos que derribar todos esos argumentos mundanos, pero también argumentos que se han formado en nuestra mente, como que no soy merecedor de esto, es que Dios no me puede sanar porque yo soy pecador, es que Dios no me puede sanar porque no me lo merezco o porque yo no voy a la iglesia. Entonces, y son argumentos que se levantan en contra realmente, claro, el enemigo de la voluntad de Dios. Sí, te lo manda, exacto, te bloquea la visión de la verdad y de las promesas de Jesucristo, donde te dice que no importa qué hayas hecho, qué pecado tengas, si te arrepientes y lo recibes en tu corazón, serás una nueva persona, tendrás la oportunidad de tener una identidad con él y podrás entender la palabra de Cristo. Eso es lo más lindo cuando Amén. Tú recibes a Jesús, que abres la Biblia y vas a empezar por los salmos y por los proverbios y por Génesis, y antes como que eran letras y como que el Señor, como que decías que no entiendo. Apenas aceptas a Jesús en tu corazón, Él te quita esa venda y te abre los oídos y tú vas a ver la palabra de Jesús volverse realidad, y no solamente realidad, pero vas a poder obtener esas promesas, por ejemplo, para tus hijos. Estos días me llamaba una amiga mía y me decía que su hijo de 14 años lo habían mandado a la casa porque se quería suicidar. Y wow. Ella es una niña cristiana que ama a Jesús, pero se sintió atemorizada y lo puso a dormir junto a ella y decía, yo no sé qué hacer, tengo tanto miedo. Y era tarde en la noche y yo le dije, amiga, levántate con la autoridad que Cristo te da y di que tu casa, tú le sirves al Señor en tu casa y que no tiene el enemigo la autoridad de venir a acosar a tus hijos ni a tu familia. Y así no es. Solamente eso, en Efesios 6:16 dice el Señor que Él pondrá la armadura sobre nosotros. Y le dije, levántate, pon la mano sobre ese nene de 14 años y dile,
que tú le pones la armadura, el casco, chaleco, cinturón, botas y espada para que ningún dardo de Satanás atraviese su mente, su cuerpo y su espíritu. Así ¿Tú es. crees que el diablo no va a temblar ante eso? ¡Ja! Por favor, dice que se va corriendo. Así es. Él no está interesado en las personas de afuera que no conocen a Jesús. Él está interesado en nosotros porque nos quiere quitar la salvación. Entonces, para que tú comprendas eso, si tú te apoderas de tu familia y traes el testimonio de la palabra de Jesús y testificas cada día lo que Él dice en su palabra, el enemigo va a volar. Dice que Él cogerá sus sandalias y se va. Se sacude, no tiene ningún interés de seguir acosando. Entonces no permitas que tus hijos sean acosados por el enemigo. Tú toma la autoridad como madre en rodillas y en alabanza y Él te los devuelve, el Señor te los devuelve. Así es bien importante lo que nosotros podemos estar diciendo y es algo de todos los días, debe ser nuestro estilo de vida, cómo estamos hablándole a nuestros hijos. Estamos viendo el problema que ellos, un ejemplo, si está fumando droga, si está en malos pasos, si está robando, si está malcriado, soberbio, y nosotros en vez de estar hablando la palabra o declarando sobre él la verdadera identidad en Cristo, estamos realmente hablando lo que él está haciendo y lo que él estamos viendo entre nuestros ojos y decimos, es que mi hijo es un ladrón, es que mi hijo es un drogadito, es que mi hijo o es que mi esposo es esto, es que mi esposo es un mal padre. No, debemos de hablar la palabra de fe y como que sí, como dice la palabra, a lo que no es como que si fuera. Y empezar a decirle, no, ¿sabes qué? Yo tengo un hijo que le sirve al Señor. Yo declaro en el nombre de Cristo Jesús, porque lo estoy viendo, y empieza a visionar a tu hijo restaurado, empieza a visionar a tu hijo sirviéndole al Señor, empieza a visionar a tu esposo siendo un buen padre. Yo declaro que mi esposo es un hombre conforme al corazón de Dios, que mi esposa... Sí, debemos de hablar esa palabra, porque realmente nosotros nos hemos acostumbrado a hablar como el mundo habla y ese es va realmente esta mañana una exhortación que nosotros como iglesia de Cristo necesitamos volver otra vez como esa iglesia primitiva, a una fe ciega, a creer fielmente en la palabra del Señor. La palabra del Señor es viva y eficaz. Es viva y eficaz, no es mera palabra que está allí escrita, ya sea en tu celular, ya sea en un cuaderno negro como son las Biblias, ¿verdad? O rojo, como lo quieras llamar, empastado. La palabra de Dios tiene poder. Si tú te agarras de esa palabra realmente y la alimentas tu mente, alimentas tus oídos y con los testimonios que vemos en los versículos, pero también hay cantidad de gente como yo, como Sonia, como muchos que tal vez podemos estar testificando en las redes sociales, que sí existe el poder de Dios, que Él no ha cambiado, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y que Él hará conforme a su voluntad. ¿Y sabes qué? Que estamos en las manos, dice que Él tiene el mundo en la mano, o sea, Él tiene el poder completo. Y todo lo que pase o puede obrar para bien. ¿Sabes qué? Toda situación te puede hacer o te tumba o te hace más fuerte. Exacto. Y muchas veces el Señor puede quitar ese problema, pero está más interesado en formar en nosotros carácter de hijo de Dios, de hijo realmente seguidor, discípulo de Cristo, que Él tal vez darnos ese plato de comida o resolvernos ese problema que estamos lidiando en ese momento. Así que en cualquier situación que te estés en este momento, pregúntale al Señor, Señor, ¿qué quieres realmente en este momento? Fortaléceme en mi fe, que yo no vea las circunstancias, sino que te vea a ti. Así como Pedro, mientras veía los ojos de Jesús, pudo caminar en las aguas, pero cuando bajó su mirada del autor y consumador de la fe, en ese momento Pedro se hundió. ¿Qué nos está diciendo ese pasaje bíblico? Realmente necesitamos
verlo a Él, no quitar nuestros ojos de Él, no ver tanto lo que el mundo nos quiere presentar y todas las limitaciones. Nosotros somos un pueblo escogido, somos real sacerdocio, somos herencia viva de Jehová. Así que nuestra provisión, nuestra libertad no está en este mundo, está en Cristo Jesús. Así que yo los voy a invitar a que puedan ver Juan 15, 7, 17 y dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. Debemos de pedirle a Él esa paz, porque eso Él es la paz. Y debemos de pedirle que Él esté primeramente, que nos dé sabiduría. Créanme que con sabiduría, con discernimiento y entendimiento, tú vas a poder hacer y tomar las decisiones necesarias para todo lo que tengas o que se presente a tu alrededor. Es tan maravilloso cuando tú tienes esa paz y sabes quién está contigo. Créeme que podrán venir muchos problemas, muchas enfermedades, pero como dice en su palabra, no te tocará. Yo no tengo ahorita tal vez todo el tiempo, pero les dejo para que lean el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Qué maravilloso! Sigan todo el Salmo 91. Me da tanta convicción, porque la convicción quiere decir que estoy convencida, que no hay nada de duda en mí, de que Dios es un Dios que me protege, que si yo estoy con Él, nada me va a pasar. Estamos bajo sus alas. Estamos bajo sus alas. Así que gracias. Voy a orar por cada uno. Yo quiero que tú pongas esa petición en este momento. Tú la conoces, ahí donde tú estás, en tu habitación, en tu carro, en tu trabajo. Pon esa petición delante de Dios y yo me voy a poner de acuerdo contigo. Dice la palabra del Señor que todo lo que atáramos aquí en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatáramos aquí en la tierra también será desatado en los cielos. Así que la oración de fe del justo puede mucho. La oración de fe sanará al enfermo, dice la palabra. Y no sé, solamente esta palabra no dice solamente sanará en el aspecto físico, también emocional. Ya sea lo que estés pasando, depresión, ansiedad, lo que sea que estés pasando, Dios no ha quitado su poder. Dios no se ha minimizado. Dios es el mismo ayer y hoy y siempre. Si Él lo pudo hacer en el pasado, también lo va a hacer en el presente y lo seguirá haciendo en el futuro. Amado Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra, gracias porque tú nos has dado libertad, Señor. Gracias porque en ti podemos conseguir ese refugio, en ti podemos conseguir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias Padre, gracias Espíritu Santo, gracias Jesús por venir y hacer morada en nosotros. Gracias por vivir aquí con nosotros, Señor. Gracias porque tú dices en tu palabra que no nos dejarás, que no nos desampararás. Yo te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que tú, Señor, sacies esos corazones, que los llenes de tu amor, porque dice, Señor, que el perfecto amor saca fuera todo temor. Llena esos corazones de cada oyente, de cada televidente, de los que nos están allí siguiendo, Padre, en cada casa, los que nos oirán, porque este programa va a quedar grabado. Señor, llénalos de tu amor, llénalos de tu paz, danos sabiduría, discernimiento y entendimiento. Y ayúdanos, Señor, en medio de la aflicción, Señor, como dice en tu palabra, que en este mundo viviremos aflicciones, pero que tú has vencido al mundo, que podamos hacernos, Señor, conjuntamente contigo, Señor, en armonía, poder creer esta palabra, Señor, que tú has vencido al mundo, que más puedes tú que estás en nosotros que el que está en el mundo. Gracias, Padre, porque esta mañana, Señor, yo me declaro sano, porque esta mañana, Señor,
Señor, yo soy bendecido, yo soy prosperado, porque nada me faltará, dice tu palabra, Padre, que Señor, que tú eres mi pastor y nada me faltará. Y aunque vaya por valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infunden aliento. Padre, dame hambre y sed de justicia, dame hambre de buscar de ti, de leer tu palabra, de escuchar tu palabra, pero sobre todo, hazme hacedor de ella, Señor, que yo la pueda poner en práctica, que no solamente sea como, Señor, que la diga, tal vez la recite, Señor, sino que viva esa palabra, que dé fruto y fruto en abundancia en mi vida, en la vida de mis hijos, en la vida de mi familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias le damos a todos ustedes y que tengan un día de bendición. Nos vemos el próximo viernes a las 9 de la mañana en la 94.1 FM. Dios habla hoy. Gracias. Dios les bendiga.